El siguiente salvaje que vamos a ver, ahora sí, este sí que es el caso más conocido. Se hizo una película, François Truffaut, al que veremos ahora en fotos. El director francés es el protagonista. Este es el más famoso y el más conocido. La foto no es real, es de la película de François Truffaut. A ver, que no me olvide si tenía algún otro cortillo que ver. No, ahora veremos un trocito. Este caso, esto fue en 1798, es decir, 9 años después del estallido de la Revolución Francesa. Rousseau ya no vivía y en 1798 fue apresado por unos campesinos, los pusieron andaba suelto por los campos desnudo, los pusieron en la plaza del pueblo, que es lo que en las películas también, cuando capturan a Frankenstein o a la bestia, lo meten en una jaula, lo dejan en una plaza y todo el mundo va allí a darle cacahuetes como a los monos y así. Pero se escapó y un año después fue vuelto a capturar por 3 cazadores, lo dejaron con una viuda a su cargo, se volvió a escapar y en 1800 un tal Vidal, como el de los supermercados, un campesino francés, lo vio escarbando unas patatas, metiendo la mano en sus campos, allí delante de su casa, consiguió capturarlo y lo tuvo en su casa un tiempo, hasta que las autoridades se enteraron de su existencia. Fue examinado por el abad, bueno, ahora saldrá por aquí, Bonaterre, está aquí, justo un año después de su descubrimiento, bueno, de su primer descubrimiento, pero un año antes de ser capturado definitivamente, se había fundado en Francia la famosa Sociedad de Observadores del Hombre. Esto ya sabes que son tiempos de Napoleón, pues porque el problema perseveraba. Había habido 2 casos en los últimos 100 años de primera mano, a los que se había podido no hablar con ellos porque, bueno, con Memmi Leblanc sí, un poco más, y ahora aparecía un tercero. Estamos en los tiempos de la Revolución, si el hombre nace bueno, si no, si los culpables son las instituciones, si tenemos derechos civiles los que no éramos aristócratas. Bueno, fue una época muy convulsa y el tema pues estaba muy candente otra vez. Se trataba de ver si se podía averiguar qué era debido a la educación y a la cultura, como sostenían algunos, y qué no. El caso es que fue examinado por este personaje, ahora lo veremos. Él no le encontró ningún problema en las cuerdas vocales, porque emitía un montón de sonidos expresivos, no solo onomatopeyas o lo que a él le placía, sino muchos sonidos. No parecía tener ahí ningún impedimento, pero hablar, palabras ni lenguaje, nada, cero. Rechazaba la ropa, cualquier tipo de ropa, comía en un cuenco, igualmente como un animal, bueno, en un cuenco no sé si lo ponías, pero que nada, al suelo y como un animal a 4 patas. Hacía sus necesidades donde le pillaba sin ningún... Además comía absorto igual como los animales, bueno, no es absorto, pero... solo comía lo que conocía, lo que no se lo comía, patatas, nueces, bellotas, ese tipo de cosas, lo que no le tocaba. Tenía un oído tremendamente agudo, pero parecía no tener ningún interés en el trato con otros humanos. El caso fue estudiar, este es el abad Bonaterre, este es Jean-Pierre Itard, recién doctorado, un psicólogo francés, pues se encargó de su educación y durante 5 años estuvo sin fallar, 5 horas al día intentando enseñarle cosas, a leer, a escribir y a hablar, pero fracasó. Ahora lo iremos contando todo. Él es Bonaparte, Lucien Bonaparte, familia directa del famoso Napoleón, que al final pues decidió llevarlo a París. Bueno, las autoridades se enteraron de que esta persona existía, estaba describiendo sus síntomas por no perderme, los acabaré, bueno, sus síntomas más evidentes. Su marcha también era un poco extraña, así un poco balanceante, imprecisa, desbarbada, y además parecía no tener otros pensamientos que comer y dormir y escaparse, eso también. Solo mostraba excitación ahí, cuando veía, o sea, estaba absorto, inquieto, si tú no decías nada, y solo mostraba interés o espabilamiento cuando veía la ocasión de poderse escapar. El resto del tiempo, si no podía hacer eso, estaba en el suelo, se balanceaba atrás y adelante, miraba más allá del espacio como los perros a veces, bueno, como nosotros mismos, estás ahí mirando, pero absorto. Y también tenía los espasmos que he citado antes en la cara y la mirada. Es decir, el caso al final pues habló mucho y muy claro contra Rousseau. Rousseau ya no vivía.
final Lucien Bonaparte estaba en Aveyron, la zona donde fue encontrado, pues aconsejado por sus propios oficiales, dijo, vamos a llevarlo a París y que lo estudien allí, y a París se lo llevó. Aquí tenemos, esto es un cuadro de Jean Itard, este es Philippe Pinel, trabajaban en el Instituto Nacional de Sordomudos, que lo había fundado este abad. Ahora veremos un cuadro del abad un poco más. Eran autoridades, tanto Itard, el que dedicó 5 años, esta es la película se puede ver en castellano también, creo que se llama Víctor el Pequeño Salvaje, no sé si lo habrán traducido igual, claro, es todo dramatizado. Pues este Spinel era la primera autoridad de la época. Este era el diagnóstico de retrasado idiota. Es decir, idiota es lo de antes, lo que estaba aclarando. Es decir, de los 3 tipos de retraso mental profundo, bueno, más o menos grave, pues estaba en uno intermedio. Pero Itard, que también estaba recién doctorado, dijo que ese diagnóstico, que eso era ridículo. Y que se veía inteligencia en el modo como robaba y escondía la comida. Y que si hubiese sido idiota, es decir, un tipo de déficit cognitivo, como decía Pinel, no hubiera podido sobrevivir salvaje en los bosques. De modo que decidió tomar al cargo su educación. La película es muy curiosa, yo puedo poner algún trocito, pero muy corto. Y la película también se puede ver, tenía otro más curioso, porque aquí intenta ilustrar cuando le enfrentaron a un espejo. La primera vez que le enseñaron un espejo, pues empezó a arañar el espejo y a buscar detrás del espejo. Reconocerse en los espejos, que se creía que era un atributo humano, hemos comprobado ya, que sabemos de día, que elefantes, los grandes simios, algunos loros y algunas otras criaturas se reconoce sin ningún problema. Los monitos más pequeños y en otros órdenes animales, esos ya no. Eso tiene que ver con la teoría de la mente, aquí no vamos a redundar. Este ilustra eso. Y cómo él intenta obligarle a que admita las cosas. Bien, no redundaremos. De Peter, de Víctor hay cosas, es un caso, es el más famoso de todos. También le examinó un tal Virrey, que era otro de estos psicólogos de la época, y este dijo que era completamente inocente, que no, en los primeros tiempos, lo examinaron varios, que no buscaba el daño, que no tenía maldad ninguna, y que no era posible afirmar si era bueno o era malo. Es decir, si los humanos nacíamos en un estado de bondad natural, como afirmaba Rousseau y otros, o simplemente si no encontrábamos los estímulos adecuados, pues como una planta que no crece adecuadamente. En cualquier caso, sí que dijo que se hallaba más o menos a mitad de camino entre el bien y el mal, y en cualquier caso que no tenía ninguna relación con nosotros. Eso dijo Virrey, es decir, que estaba como un poco en su propio mundo. Itard pues se empeñó durante 5 años, comenzando con sistemas de recompensa y castigo, y muchos de los métodos que empleó Itard, este personaje, y el abad Lepé, que ahora le veremos también, pues después fueron los que dieron la base para los modernos estrategias y procedimientos que utilizan en educación especial. Montessori, Pestalozzi y otro, que también Montessori es del siglo XX, pero Pestalozzi es de estos tiempos, en torno a 1800, y en muchos institutos de sordomudos que había, y ha habido cada vez más, y actualmente muchos de los métodos que se utilizan, como en la película se ven algunos, letras grandes, bueno, estrategias para lo que no puede entrar por la vía directa o habitual, que es como aprendemos todos, pues por métodos alternativos. Itard pues sí creía que la razón o el hecho de ser inteligente pues era resultado del lenguaje, de la cultura, etc. Y se empeñó. O sea, consiguió corregir muchas cosas, pero creo que al final consiguió enseñarle 12 palabras que pronunciaba sin interés, mal articuladas, y como que no las aplicaba directamente a lo que se le pedía.
Al final admitió su fracaso y lo dejó hospedado en una institución hasta los 40 años que murió. Y digo, el caso habló claramente en contra de Rousseau y de estas opiniones, es decir, que la creencia de que la naturaleza humana era innatamente buena, el famoso buen salvaje, pues era un mito, era falsa. Y la conclusión de Itard fue que en ese estado, un estado sin educación y al margen de la sociedad, pues el hombre en su estado natural era vacuo y bárbaro, que es todo lo contrario de lo que decía el otro, y que esa presunta superioridad moral que teníamos los humanos derivaba enteramente de la educación y no tenía nada que ver con ser ni la especie elegida ni con nada de nada. Estas ideas se basan en lo que se llama el modelo default, modelo de doble capa o algo así, que lo que viene a decir es que si no hay lenguaje del tipo que sea, que no tiene por qué ser hablado, puede ser de otro tipo, pues digamos el individuo no tiene una especie de código que se llama habla interna para dialogar consigo mismo. Esto no es del todo cierto, es decir, se puede pensar sin palabras y de otros muchos modos. Es decir, que el lenguaje no es necesariamente la consciencia, no lo es otra cosa. Pero esto es lo que se acepta, que sin algún tipo de código basado en reglas que permita sistematizar la información o desmontarlo, pues la mente humana, en este caso, no puede operar más que al nivel de los animales. Es decir, que puedes sentir, tienes emociones, percibes, ves cosas, pero no puedes articular significados. Bueno, esto es el aprendizaje en humanos. Se pueden aprender muchas cosas. Desde dónde crecen los gusanitos, los bichitos, para picotearlos y darlos a tus crías, que es lo que hacen los pájaros, a dónde beben los lobos. Es decir, por imitación se pueden aprender muchas cosas para sobrevivir, pero lo que llamamos los humanos cultura y lenguaje, que es de lo que estamos hablando aquí, son otro tipo de cuestiones, otro tipo de problemas. Bien, pues de Víctor creo que no hay... Bueno, estas son ilustraciones sin más, de época, una ilustración artística, director de la película, fue protagonista también se preparó el papel, se empeñó, es una película deliciosa. Y estos son escenas, no te estrellat, aquí está intentando con el espejo, aquí armas, utensilios de... Intentaba por cualquier medio despertarle, no sé, ya que no entras al patrón del habla y de las letras, pues, incluso en alguna ocasión lo castigó indebidamente, es decir, lo había hecho bien, pero el otro lo castigó para someterle a la tensión de no entender, es decir, aunque no tenía lenguaje, pero sabía que lo había hecho bien. Sin embargo, el otro, en vez de alabarle, forzarle, ¿no? Violentar eso de algún modo, había que mover la maquinaria. La maquinaria es muy compleja, estaba atascada, y lo intentó por todos los medios. La película es digna de ver, ya tiene unos años, y poco más. Aquí aparecen algunos personajes que ya hemos visto, no te la estrella, te resumo. Él es el abad, este es el abad Lepé, que fue el que fundó el Instituto Nacional de Sordomudos. Bonaterre es el que le estudió en primer lugar, el que lo observó y nos dejó todo el recuento de las cosas que hacía, que no hacía.